Mi nombre es Leo, y hace 20 años, cuando solo tenía 9, desaparecí junto a mi hermano Mateo en pleno corazón de Hollywood. La prensa contó la historia que todos conocen. 2 niños actores secuestrados por un fotógrafo obsesionado. Pero se equivocaron. No fue un secuestro, fue un casting. Recuerdo la última vez que vi a mis padres. Discutían en voz baja y tensa con él, con Ricardo. Mi madre le dijo que éramos niños, no su proyecto de arte, y mi padre mencionó una orden de alejamiento. Él solo nos miró, con unos ojos que nunca sonreían, y susurró que los genios jamás son comprendidos. Lo que realmente sucedió después de que nos ofreciera aquellos batidos, es algo que me atormenta cada noche. Una verdad que va más allá de lo que la policía encontró en sus guiones. Esta es la primera vez que voy a contarlo. Antes de que todo se volviera silencioso y frío, nuestra vida olía a asfalto caliente y a los perritos calientes de un puesto ambulante en la esquina de Sunset Boulevard. Hollywood, para un niño de 9 años, no era un lugar de estrellas sino un laberinto de esperas interminables. Mateo y yo pasábamos más tiempo sentados en bancos de plástico, con las piernas colgando sin tocar el suelo, que delante de ninguna cámara. Los días se medían en audiciones. Mamá nos llevaba en nuestro viejo coche familiar, que siempre olía a su perfume de gardenias y a la tensión no disimulada de sus cigarrillos. El aire de Los Ángeles era una mezcla densa de gases de escape y la promesa lejana del océano, una promesa que casi nunca llegábamos a cumplir. Estábamos allí porque nuestros padres creían en nuestro talento, o quizás creían en la idea del talento, en la posibilidad de que sus hijos les dieran una vida distinta. Él siempre estaba allí. Al principio, era solo una figura más en la periferia. Un hombre con una cámara que parecía más interesado en los edificios desconchados y en las palomas que en la gente. Pero poco a poco, su presencia se hizo más nítida. Le veíamos en el casting de un anuncio de cereales y, 2 días después, fuera del estudio de una serie de televisión. Nunca se acercaba demasiado, pero sentía sus ojos sobre nosotros. No era una mirada curiosa, sino una mirada que analizaba, que medía. Una vez, mientras Mateo y yo jugábamos a no pisar las grietas de la acera, le oí decir nuestro nombre en un susurro. Me giré de golpe, pero él ya estaba enfocando su lente hacia el cielo, como si nada. Se lo conté a mi madre, pero ella solo suspiró y dijo que en esta ciudad todo el mundo estaba un poco loco. El aire se sentía más pesado cuando él estaba cerca, como si la humedad aumentara solo a su alrededor. El día que desaparecimos el sol pegaba con una fuerza inusual para ser otoño. El calor hacía que el aire vibrara sobre el capó de los coches. Teníamos una audición para una película, algo importante, según papá. La espera se hizo eterna. Recuerdo el sonido monótono del aire acondicionado del edificio, el murmullo de otros padres recitando líneas con sus hijos y el olor a laca y a desesperación. Fue entonces cuando les vi, mis padres, arrinconados cerca de una caravana de maquillaje, discutiendo con él, con Ricardo. No gritaban, pero la tensión era como un hilo a punto de romperse. Oía a mamá decir, son niños, no tu proyecto de arte, y la voz de papá, más grave, mencionar una orden de alejamiento. Ricardo no se inmutó, su rostro permaneció impasible, y fue entonces cuando nos miró, a Mateo y a mí, que estábamos a unos metros, fingiendo no escuchar. Susurró algo que el viento casi se llevó, pero que se me clavó en la memoria. Los genios jamás son comprendidos. Un par de horas más tarde, mis padres entraron a hablar con el director de casting. Nos dejaron en un banco, con la promesa de que sería rápido. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja artificial. Fue entonces cuando Ricardo se acercó. No caminaba como los demás, parecía deslizarse. En sus manos traía 2 batidos de fresa, con la condensación resbalando por el plástico. Nos sonrió, pero sus ojos seguían vacíos, y nos dijo que si nos los terminábamos, nos enseñaría un truco de magia con su cámara, uno que podía detener el tiempo. Para 2 niños aburridos y sedientos, aquello sonó como la mejor oferta del mundo. El batido era dulce, demasiado dulce, y estaba increíblemente frío. Mientras bebía, él nos hablaba de ángulos y de luz, de cómo la cámara veía cosas que el ojo humano se perdía. Mateo terminó el suyo primero. Yo apuraba el último sorbo cuando empecé a sentir que los sonidos se volvían lejanos, como si estuviera bajo el agua. El zumbido del tráfico se convirtió en un murmullo sordo, y los bordes de mi visión empezaron a difuminarse. Miré a Mateo y sus párpados pesaban. Ricardo levantó su cámara y el mundo se redujo al círculo de su lente. Fue en ese instante que percibí que no había más vuelta. No hubo un grito, ni una lucha. El truco de magia era real. El tiempo no se detuvo,
Fuimos nosotros quienes nos apagamos lentamente, con el sabor dulzón del veneno en la boca, y el último sonido nítido siendo el clic del obturador de su cámara. Durante años, evité conscientemente cualquier cosa que hablara de nosotros. Cambiaba de canal si aparecía un programa de crímenes reales, bajaba la mirada ante las portadas de las revistas en los kioscos. No quería saber. No quería ver la versión del mundo, porque temía que contaminara la verdad que yo cargaba a solas. Pero la curiosidad es una herida que nunca cicatriza del todo, y un día, ya con 20 años, me senté frente a un ordenador y tecleé nuestros nombres. Lo que encontré fue una ficción mucho más extraña y dolorosa que la que Ricardo había intentado crear en su sótano. Lo primero que supe, y lo que más me dolió, fue que las primeras miradas se volvieron hacia mis padres. Es el protocolo, me dijeron después. Siempre se investiga a la familia. Pero la prensa no sigue protocolos, sigue el olor de la sangre. Leí artículos que insinuaban que la ambición de mis padres los había llevado a un punto de quiebre. Hablaban de su matrimonio como si fuera un castillo de naipes, de su situación económica, de la presión de Hollywood. Un experto en televisión llegó a decir que no sería la primera vez que unos padres desesperados vendían una historia de desaparición para relanzar la carrera de sus hijos. Imaginé a mi madre, con el perfume de gardenias ya marchito por el miedo, leyendo esas palabras. Imaginé a mi padre, cuya voz grave se había roto al mencionar la orden de alejamiento, siendo interrogado durante horas, tratado no como una víctima, sino como un sospechoso en su propia tragedia. El mundo, en su afán por encontrar un villano rápido, les había puesto a ellos en el punto de mira, mientras el verdadero monstruo nos observaba bajo la luz artificial de un plató de cine. Luego vino la teoría de la fuga. Un par de psicólogos infantiles especularon con que la presión de las audiciones nos había superado, que éramos niños viejos, que habían decidido escapar en busca de una infancia normal. Pintaron un cuadro de dos hermanos pequeños, astutos y rebeldes, que habían planeado su huida del oropel de Hollywood. La gente lo creyó. Era una historia más digerible, casi romántica. Dos niños en busca de libertad. Era más fácil que pensar en la alternativa. Me imaginaba a los amigos de mis padres, a nuestros vecinos, susurrando entre ellos, preguntándose si mi madre nos había presionado demasiado, si mi padre era demasiado estricto. Me los imaginaba viendo nuestras fotos sonrientes en la televisión, y pensando que, detrás de esa sonrisa, se escondía un plan de escape. Esa versión me enfurecía, porque nos robaba nuestra condición de víctimas. Nos convertía en cómplices de nuestro propio sufrimiento. La versión que más se acercó a la verdad, la del fotógrafo obsesionado, también estaba distorsionada por el espectáculo. Los medios bautizaron a Ricardo como el coleccionista de Hollywood, un personaje sacado de una mala película de terror. Lo describían como un fanático enloquecido, un acosador que se había obsesionado con nuestro potencial de estrella. Pero se equivocaban en el matiz, y el matiz lo era todo. Ricardo no era un fanático. Era un director. Y nosotros no éramos sus ídolos, éramos su arcilla. Su obsesión no era con nuestra fama, sino con nuestra inocencia, y con cómo podía retorcerla y capturarla con su lente. El mundo hablaba de un secuestro, de una petición de rescate que nunca llegó. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que no estábamos encerrados en un almacén sucio, sino en un decorado meticulosamente construido, repitiendo escenas de un guión demencial. Recuerdo los fragmentos de noticias que llegaban a través de una pequeña radio que Ricardo a veces dejaba encendida en una esquina del sótano, siempre a un volumen bajo, como un murmullo del mundo exterior. Escuché nuestros nombres, a menudo mal pronunciados. Escuché a un reportero describir el coche de mi madre. Escuché a un policía pidiendo la colaboración ciudadana. Cada palabra era un eco de un universo al que ya no pertenecíamos. Una noche, oí a un supuesto testigo jurar que nos había visto subiendo a un autobús en dirección a México. Durante días esa fue la pista principal. Mientras la policía buscaba en la frontera, nosotros estábamos a menos de 20 kilómetros de nuestra casa, aprendiendo a llorar sin hacer ruido porque la cámara de Ricardo lo captaba todo. El mundo no nos estaba buscando a nosotros, a Leo y Mateo. Estaban buscando a los protagonistas de un titular, a los personajes de una historia sensacionalista que ellos mismos estaban escribiendo. Y en esa historia, la verdad era el primer detalle que se había perdido. El despertar no fue un sobresalto, sino un lento ascenso desde una profundidad densa y algodonosa. Lo primero que registré fue un olor,
No era el olor a humedad y tierra de un sótano, sino algo más artificial. El aroma del polvo caliente sobre una bombilla, a ozono y a madera recién cortada. Abrí los ojos y la luz me cegueó con acento agudo. No era la luz del sol, era un resplandor blanco, constante y sin fuente aparente, que emanaba de varios focos montados en un armazón metálico sobre mi cabeza. Estaba tumbado en una cama pequeña, de hierro forjado, como las de las películas antiguas. La habitación era un decorado. Las paredes eran de un papel pintado con flores desvaídas. Había una mecedora en una esquina, y una ventana que no daba a ninguna parte, solo a una lona pintada, con un paisaje nocturno de estrellas falsas. Mateo estaba en una cama idéntica a la mía, al otro lado de la habitación. Todavía dormía. No estábamos secuestrados, estábamos en un plató. Y él, Ricardo, estaba sentado en la mecedora, con la cámara sobre las rodillas, observándonos en silencio. Cuando vio que estaba despierto, no sonrió. Solo levantó un dedo hacia sus labios y susurró. Silencio. Estamos rodando. Los días se fundieron en una secuencia interminable, sin amaneceres ni atardeceres, regidos únicamente por el zumbido de los focos. Nuestra vida se convirtió en su guión. No nos gritaba, no nos golpeaba. Su crueldad era más sutil, más psicológica. Nos hablaba con la calma de un director de cine, dándonos indicaciones, en lugar de órdenes. Leo, decía con su voz suave, quiero que cojas ese soldadito de plomo y lo mires como si fuera lo último que te queda en el mundo. Piensa en algo triste. ¿Puedes llorar por mí? Y yo lloraba. Lloraba por el miedo, por la confusión, por la ausencia de mis padres, y él lo capturaba todo con el clic insaciable de su cámara. La comida llegaba 2 veces al día en bandejas de metal. Siempre lo mismo. Un sándwich de queso y un vaso de leche. Comíamos en silencio, mientras él ajustaba la iluminación, o revisaba las tomas del día. Nos obligaba a repetir escenas una y otra vez. Una tarde entera la pasamos abriendo y cerrando una caja de música que tocaba una melodía desafinada. Mateo tenía que parecer fascinado. Yo, aterrorizado. Lo repetimos hasta que el terror dejó de ser una actuación. El sótano era nuestro universo. Había construido varios decorados pequeños. La habitación, un falso pasillo con una puerta que no llevaba a ninguna parte, y una especie de salón con un teléfono negro que nunca sonaba. Era nuestro escenario y nuestra jaula. El único vínculo con el mundo exterior era una pequeña radio de transistores que Ricardo a veces dejaba encendida en una esquina, con el volumen tan bajo que teníamos que aguzar el oído para entender algo. Fue así como escuchamos nuestros nombres por primera vez. Un locutor con voz grave hablaba de los hermanos desaparecidos de Hollywood. Describieron la ropa que llevábamos, el viejo coche de mi madre. Escuchamos a un psicólogo teorizar sobre nuestra posible fuga, huyendo de unos padres ambiciosos. Cada palabra era un golpe. Estaban hablando de nosotros, pero no éramos nosotros. Éramos personajes de una historia que no nos pertenecía. Una noche, un supuesto testigo afirmó habernos visto en la frontera con México. La noticia nos llegó como un eco distorsionado. Mientras el mundo nos buscaba a cientos de kilómetros, nosotros estábamos allí, bajo tierra, representando el papel de nuestras vidas para una audiencia de un solo espectador. Esa desconexión era casi peor que el encierro. Nos sentíamos invisibles, borrados. El punto de inflexión llegó en lo que calculo que fue la 3ª semana. No había manera de saberlo con certeza. El tiempo era un bucle de luz artificial. Aquella noche, Ricardo estaba diferente. Más intenso, más febril. Dijo que iba a rodar la escena clave. Nos llevó al decorado del pasillo. La única indicación que me dio fue que me quedara quieto, mirando la puerta cerrada al final del corredor. Luego, cogió a Mateo de la mano. Volvemos en 1 hora, dijo. Tú solo espera. Quiero capturar la anticipación en tu rostro. Y se lo llevó. Se lo llevó detrás de una pesada cortina de terciopelo negro que separaba los decorados del resto del sótano. La hora que siguió fue la más larga de mi vida. El silencio del plató se volvió ensordecedor, solo roto por el zumbido eléctrico de los focos. Me quedé allí, de pie, mirando la puerta, como me había ordenado. Mi mente proyectaba horrores que ninguna película podría igualar. Escuchaba cada crujido, cada susurro del edificio sobre nosotros. Oía la voz de Ricardo. Oía a Mateo. No oía nada. Y ese silencio era lo más aterrador de todo. El miedo se convirtió en una cosa física, un nudo frío en el estómago que me impedía respirar. Cuando la cortina se abrió de nuevo y Ricardo apareció, solo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
Pero un segundo después, Mateo salió detrás de él. No lloraba. No tenía ninguna marca visible. Simplemente caminó hacia mí con la mirada perdida. Vacía. Ya no era él. Algo se había roto dentro de mi hermano en esa hora. Algo que nunca me contaría. Se sentó en su cama y no volvió a hablar en toda la noche. Solo noté que su mano derecha no dejaba de temblar dentro del bolsillo de su pantalón, aferrándose a algo pequeño y duro que se negaba a soltar. El final no llegó con un plan de huida, ni con un acto de valentía. Llegó con el sonido de un motor de coche que no se apagaba. Durante semanas, los únicos ruidos del exterior habían sido ecos lejanos y amortiguados. El murmullo del tráfico, el lamento de una sirena a lo lejos. Pero aquel sonido era diferente. Un coche había aparcado justo encima de nosotros, en la entrada de la casa, y el motor seguía en marcha, un ronroneo grave que hacía vibrar el suelo de cemento bajo nuestros pies. Ricardo, que estaba ajustando un foco, se quedó completamente inmóvil. Su cabeza se ladeó, como un animal que escucha a un depredador. Por primera vez en todo ese tiempo, vi en su rostro algo que no era control ni cálculo. Era miedo. Apagó los focos de golpe, sumergiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por la débil luz de emergencia sobre una puerta. Ni una palabra, siseó, y su voz ya no era la de un director, sino la de un hombre acorralado. Nos agazapamos en el decorado del dormitorio, detrás de las camas de hierro. El zumbido eléctrico al que nos habíamos acostumbrado fue reemplazado por un silencio denso, cargado de tensión. Oíamos pasos arriba, fuertes, decididos. No eran los pasos sigilosos de Ricardo. Luego, un golpe seco en la puerta principal, y otro. Y una voz, amplificada por un megáfono, que gritaba un nombre que no era el nuestro. Gritaba el suyo. Ricardo Vélez, salga con las manos en alto. Mateo se apretó contra mí. Su cuerpo era un nudo de temblores. Yo le rodeé con el brazo, sintiendo a través de su pijama el objeto duro que guardaba en el bolsillo. El mundo exterior, ese universo del que solo habíamos oído fragmentos por la radio, estaba a punto de derribar la puerta. Y no sabía si eso era nuestra salvación, o una nueva clase de terror. El estruendo final fue ensordecedor. La puerta del sótano se abrió de una patada, y un haz de luz potentísimo barrió la oscuridad, cegándonos. Hombres con chalecos y cascos bajaron las escaleras gritando órdenes. Olía a aire fresco, anoche a lluvia reciente. Un olor que casi había olvidado. Cuando una mujer policía me envolvió en una manta áspera, mi primer instinto fue encogerme. Su tacto era extraño, real. El mundo del sótano había sido un lugar de miradas, no de contacto. Me hablaba en voz baja, pero sus palabras se perdían en el caos de radios y gritos. Nos sacaron al exterior, y el aire frío de la noche me golpeó como una pared. Después de semanas de luz artificial y aire viciado, el cielo nocturno de Los Ángeles, contaminado y lleno de estrellas lejanas, me pareció el espectáculo más abrumador que había visto en mi vida. Las luces rojas y azules de los coches de policía giraban sin cesar, pintando las caras de los vecinos curiosos que se agolpaban tras un cordón policial. Todo era demasiado. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiada realidad. Vi cómo sacaban a Ricardo esposado, no nos miró. Su rostro, bajo las luces intermitentes, estaba vacío, como el de un actor al que le han quitado el papel. Ya no era un genio incomprendido. Solo era un hombre pequeño y asustado. El reencuentro fue en una sala impersonal de la comisaría, que olía a café quemado y a desinfectante. La puerta se abrió y allí estaban. Habían envejecido 10 años en unas pocas semanas. Mi madre soltó un grito ahogado. Un sonido que se rompió antes de nacer. Corrió hacia nosotros y nos abrazó con una fuerza que me dejó sin aire. Su perfume de gardenias estaba allí, pero mezclado con el olor a lágrimas secas, y a noches sin dormir. Mi padre se arrodilló frente a nosotros, y vi que el hombre que me había enseñado a lanzar una pelota de béisbol, temblaba de pies a cabeza. Tocó mi cara, mi pelo, como si no pudiera creer que era real. No dijeron nada coherente, solo nuestros nombres, una y otra vez, como un mantra, como una oración. Leo. Mateo. Estáis aquí. Pero mientras mi madre me abrazaba, yo miraba por encima de su hombro a mi hermano. Mateo no lloraba. Estaba rígido en los brazos de mi padre, con la mirada fija en un punto de la pared. Su mano seguía hundida en el bolsillo, aferrada a su secreto. En un televisor colgado en una esquina de la comisaría, vi nuestras caras. Eran las fotos de antes, las de los niños sonrientes de las audiciones.
Un reportero explicaba con entusiasmo cómo la policía había encontrado una mochila abandonada por Ricardo en un callejón, llena de guiones detallados, horarios y fotografías Polaroid de su película. El mundo tenía su historia, una historia limpia con un principio, un nudo y un final feliz. El monstruo había sido atrapado gracias a su propia arrogancia, a su necesidad de documentarlo todo. La gente en la calle aplaudía a los coches de policía que pasaban. Celebraban el regreso de los niños perdidos de Hollywood. Pero mientras sentía el calor del abrazo de mi madre, supe que nosotros no habíamos regresado del todo. Una parte de mí, y una parte mucho más grande de Mateo, se había quedado en ese sótano, bajo la luz constante de los focos, y en el silencio de aquel abrazo, en medio del alivio y la confusión, entendí que el guión de Ricardo no había terminado. El nuestro, el de verdad, la historia de dos hermanos unidos por un secreto guardado en un bolsillo, no había hecho más que empezar. La historia que el mundo conoció terminó con un juicio rápido. Las pruebas eran abrumadoras. La mochila que Ricardo abandonó en su torpe intento de huida era su propio manifiesto. Contenía guiones detallados, horarios de rodaje y docenas de fotografías Polaroid que documentaban nuestro cautiverio. Fue condenado por 2 cargos de secuestro, detención ilegal y abuso psicológico de menores. La sentencia fue cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La prensa lo llamó justicia. Mis padres lo llamaron un final. Para mí, solo fue el punto y aparte de un guión que seguía escribiéndose en silencio dentro de las paredes de nuestra casa. Porque hay un detalle que nunca salió en las noticias, un secreto que ni la policía ni los psicólogos llegaron a sospechar. Un secreto que durante años solo tuvo un testigo y un protagonista, mi hermano Mateo. Volvimos a casa, pero Mateo no regresó del todo. Se movía por las habitaciones como un fantasma, sus ojos siempre fijos en un punto lejano. Había dejado de hablar, comunicándose con gestos mínimos. Y su mano derecha casi nunca abandonaba el bolsillo de su pantalón, aferrada a algo que nadie podía ver. Los terapeutas dijeron que era un trauma postraumático severo, que necesitaba tiempo. Pero yo sabía que era algo más. Era el peso de esa hora en la que Ricardo se lo llevó detrás de la cortina de terciopelo. Durante años, le pregunté qué había pasado. Él solo negaba con la cabeza, y su mano se apretaba más fuerte en el bolsillo. No fue hasta una noche casi 5 años después, cuando yo tenía 14 y él 13, que finalmente me lo mostró. Estábamos en nuestra habitación, en silencio, como casi siempre. Sacó la mano del bolsillo lentamente, la abrió, y dejó caer sobre mi palma un objeto pequeño, denso y frío. Era una bala. Una única bala de pistola, de latón y plomo. Fría, pesada y terriblemente real. Lo que me contó esa noche, en susurros rotos, fue la escena final de la película de Ricardo. En aquella hora, no le hizo daño físico, hizo algo peor. Lo sentó en una silla, en el centro de un círculo de luz, y le puso una pistola descargada en las manos. Luego, colocó sobre la mesa una única bala. Le dijo que el clímax de la película requería una elección. El protagonista, que era él, Mateo, tenía que decidir el final. Podía poner la bala en la pistola y dispararle a él, a Ricardo el villano, y ser el héroe que nos liberaba. O podía negarse, y entonces el guión dictaba que el villano ganaría y yo, que esperaba al otro lado de la cortina, pagaría las consecuencias. No era una amenaza real de hacerme daño, era una prueba de lealtad cinematográfica. Un juego psicológico demencial para capturar en su rostro el terror puro de una elección imposible. Mateo se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de pensar. Ricardo simplemente lo observó durante 1 hora entera, con la cámara rodando, mientras mi hermano se rompía por dentro en silencio. Cuando el tiempo terminó, le quitó la pistola y le dejó quedarse con la bala. Era su trofeo, le dijo, el premio por su mejor actuación. Ese es el secreto. No fuimos solo víctimas pasivas. Ricardo, en su último acto de crueldad, intentó convertir a mi hermano en cómplice de su propia tortura. La bala no era un arma, era un ancla. Un recordatorio constante del momento en que su inocencia fue ejecutada bajo un foco de rodaje. Entendí por qué no podía soltarla. Era la prueba tangible de que el horror que había vivido era real, en un mundo que se empeñaba en darnos un final feliz de película. Esa revelación lo cambió todo para mí. Mi miedo ya no eran los sótanos ni los extraños. Mi miedo era el silencio de mi hermano. El miedo era ver la mirada de un niño de 8 años que había sido forzado a sopesar el peso de una vida en la palma de su mano. Crecí convirtiéndome en su guardián, no de peligros externos, sino de sus propios recuerdos. Aprendí a leer el lenguaje de sus hombros caídos y sus noches de insomnio.
El mundo celebró el regreso de los niños de Hollywood, pero yo viví cada día con la certeza de que solo uno de nosotros había vuelto de verdad. Regresamos a casa sí, pero una parte de nosotros nunca salió de aquel plató.